El Fondo Monetario Internacional es un organismo sumamente importante, sumamente poderoso, que influye en las economías porque ayuda, pues supliéndole liquidez en situaciones de crisis a esas economías a poder sortear crisis. Lo ha hecho en numerosas ocasiones y no solamente a países en desarrollo, países emergentes, no, también países desarrollados. O sea, el Fondo Monetario Internacional en los años 50 ayudó muchísimo al Reino Unido, pero ya en el siglo XXI ayudó muchísimo a Grecia, por ejemplo. Entonces, el Fondo Monetario Internacional es un organismo que hay que siempre darle seguimiento. Entre sus trabajos, entre sus responsabilidades se encuentra pues la publicación de proyecciones macroeconómicas que son muy importantes porque nos ayudan a tomar decisiones de, bueno, hacia dónde va la economía, sabemos dónde colocar nuestros recursos, vemos qué va a pasar, por ejemplo, en el entorno en el cual se pues, desarrollan nuestros negocios, en caso de que usted sea un empresario, desde un microempresario hasta un gran empresario. Es importante conocer pues, qué está pasando en su entorno para usted saber si es su empresa la que le está yendo mal, aunque sea, óigame, una fritura en una esquina que usted tenga, usted quiere saber si la situación económica está mal para todos o es solamente que la esquina donde usted está no está funcionando. Es así, es así. Por esto es importantísimo ver lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Entonces vamos a comenzar de lo más global hasta luego lo más particular que va a ser el caso de República Dominicana. Entonces vamos allá. Miren acá. Yo tengo ahí lo que son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional ya con la información cerrada a julio. No significa información a julio porque ellos cierran antes de julio. ¿Cierran qué? Cierran la recepción de información de diversos países. Los países le mandan información de qué prevé que va a suceder con el crecimiento de la economía, con la inflación, y en base a eso, pues publica un informe en abril, otro informe en julio y a finales de año, en octubre, presenta un tercer informe. Son lo que se llama World Economic Outlook, ese informe de proyecciones macroeconómicas del Fondo Monetario Internacional. Entonces yo me quiero referir con mucho detalle al tema del crecimiento en esta oportunidad. Y aquí vamos a ver qué prevé el Fondo Monetario Internacional con relación al Producto Interno Bruto a nivel global, es decir, de todos los países que el Fondo Monetario Internacional le da seguimiento y que incluye para el cálculo del Producto Mundial o Global. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional que va a ser su crecimiento, su variación en términos relativos? Pues que va a pasar del año 2022 de haber crecido 3.5% a crecer en el año 2023 3%, y en el 24 también va a crecer 3%. Yo me voy a referir fundamentalmente al 23, no voy a hablar tanto del 24 para los demás países en particular. Entonces, aquí los países avanzados, el grupo de países avanzados, también va a registrar una desaceleración de 2.7% de crecimiento de su Producto Interno Bruto en el año 2022 a 1.5% en el año 2023. Estados Unidos pasaría de crecer 2.1 a 1.8%. Y aquí quiero, pues, enfocarme un poquito más. Miren, la Reserva Federal piensa, estima, proyecta que el crecimiento de los Estados Unidos va a ser de un 1%. Ustedes me dirán, bueno, pero el fondo dice 1.8, la Reserva Federal dice 1%, la Reserva quizá tenga más información. Ya veremos qué va a hacer. La Reserva yo sé que ha estado corrigiendo hacia arriba el crecimiento de los Estados Unidos y pudiera acercarse a ese 1.8%. Y esto es importante dentro del contexto de, bueno, qué está sucediendo con el dato de crecimiento observado en los 2 primeros trimestres. Y en ese sentido, yo les recomiendo a ustedes que entren a mi blog. Recuerden que mi blog es jaimearistescuder.blogspot.com. Usted escribe jaimearistescuder.blogspot.com, entra ahí y va a encontrar una entrada. El crecimiento económico de Estados Unidos da la pelea. Y yo digo lo siguiente, que la tasa de crecimiento en los Estados Unidos para el segundo trimestre de este año
se expandió en un ritmo intertrimestral o alcanzó un ritmo intertrimestral anualizado de 2.4% en el segundo trimestre del 23, superando el 2% que registró en el primer trimestre del año. Es decir, que lo que se está observando en la economía de los Estados Unidos, a pesar de que, como les señalé en el primer segmento, los Estados Unidos tienen un banco central que está apretando los controles monetarios, subiendo la tasa de interés y la coloca en el mayor nivel en 22 años más recientes, la coloca en el rango que va de 5.25 a 5.50. En ese rango coloca la tasa de interés y a pesar de eso, vemos que la tasa de crecimiento en los Estados Unidos se acelera en el segundo trimestre del año, de 2% que alcanzó en el primer trimestre a 2.4%. Recuerden que esta es la tasa de crecimiento intertrimestral anualizada, es el segundo trimestre versus el primer trimestre desestacionalizado, ¿verdad? Contra el primer trimestre y luego la anualizo, eso, que sería uno más esa tasa de crecimiento elevado a la 4, digamos. Entonces, lo anualizo y calculo lo que sería ese crecimiento del 2.4%. Ahora, ¿qué explica esto? Si nos vamos a ver los componentes, como es el caso de el consumo, vemos que la tasa de crecimiento del consumo se redujo de 4.2% en el primer trimestre a 1.6% en el segundo trimestre. Es decir, que el consumo no es lo que explica esa mejoría en la tasa de crecimiento observada en el caso de Estados Unidos, sino la inversión. La tasa de crecimiento de la inversión privada pasó de 0.6% a 7.7% en el mismo periodo, es decir, del primer trimestre al segundo trimestre del año. De tal forma que cuando vemos ese crecimiento que se estaba pronosticando por parte del Fondo Monetario Internacional para el caso de Estados Unidos de 1.8%, pensamos lo siguiente, que dado este comportamiento que se ha registrado en el primer y segundo trimestre del año de 2 y 2.4%, es probable que sí se alcance ese 1.8% y que la Reserva Federal esté siendo quizás un poquito digamos, pesimista a la hora de la proyección del crecimiento cuando dice que para todo el año el crecimiento de los Estados Unidos va a ser de un 1%. Quizás sea un poquito pesimista. Ya vamos a ver lo que sucede en el tercer trimestre del año. Recuerden que la Reserva Federal tiene más información que el fondo y lo maneja más oportunamente que el fondo y en consecuencia pudiera estimar mejor. Ellos piensan que va el año completo 1.1 será el crecimiento. Estados Unidos 1.8. Y ya ustedes saben, el crecimiento observado en el primer trimestre de 2%, en el segundo trimestre de 2.4%, eso pudiera decirnos a nosotros que quizás el crecimiento de Estados Unidos esté más cercano al 1.8 que al 1% de la reserva, pero ya veremos qué sucede. La eurozona, que como les señalé, en el cuarto trimestre del año pasado y en el primer trimestre de este año, registró variaciones negativas, está en recesión técnica. Vamos a ver qué dice el Fondo Monetario Internacional. Fíjense, el Fondo Monetario Internacional dice, mira, el año 2023 no habrá recesión en la eurozona, pero se va a registrar una caída significativa de la tasa de crecimiento, que va a pasar de 3.5% en el año 2022 en la eurozona a 0.9%. Alemania, fíjense acá, Alemania va a pasar de 1.8 a menos 0.3% su variación de Producto Interno Bruto. ¿Qué significa que Alemania tenga una variación de Producto Interno Bruto de menos 0.3%? Recesión. O sea, lo que estima el Fondo Monetario Internacional para Alemania es que habrá una recesión. Y recuerden que ese es el motor de la economía de Europa y específicamente de la eurozona. Ese menos 0.3% es duro, es duro. Pero esa es la consecuencia de tener una política monetaria restrictiva y también de los choques, porque hay que señalar, Alemania recibió un choque fuerte por el tema de la ruptura de los flujos de suministro de gas y de combustible en términos generales de Rusia hacia ese territorio que repercute de una forma negativa sobre el crecimiento. Francia va a registrar un crecimiento de 0.8, pasando, fíjense, de 2.5 a 0.8, una caída importante. Italia, de 3.7 a 1.1. Esto es interesante porque previamente se estaba proyectando que Italia iba a tener recesión también este año
y ya vemos cómo pasaría de 3,7 a 1,1. España, fíjense, ustedes recuerdan que les señalé que España había logrado colocar su tasa de inflación ya por debajo del 2%. Ahora, eso tiene un costo. ¿Cuál es el costo? También España, que entre el crecimiento va a ser uno de los países que mejor desempeño va a tener en la eurozona en términos de crecimiento, pero implica una desaceleración también muy acentuada con relación al año pasado. Fíjense que va a pasar de 5,5% su crecimiento a 2,5% este año. Eso va a influir un elemento ahí también que va a estar influyendo y es la dificultad que ellos van a tener en los próximos meses para formar gobierno, dado el resultado de las elecciones del pasado día 23. Ahí vamos a ver cómo hay prácticamente un empate entre el PP y el PSOE. Les sea difícil formar gobierno. Y esto puede repercutir de una forma negativa sobre el crecimiento de la economía española. Ojalá que no, ojalá que España pueda seguir pues recuperándose y que esa reducción de 5,5 a 2,5 pues se amortigue un poco. Japón va a tener un crecimiento de 1,4%. Aquí, con relación a Japón, yo quisiera abrir un paréntesis y decir que Japón tomó la decisión de, digamos, permitir que la tasa de interés que se fijaba como máximo para los títulos del gobierno, que era medio punto porcentual, pues solamente fuera un indicativo y no una restricción. Es decir, que no va a ser una restricción limitante, sino se quita esa restricción limitante, se libera la posibilidad entonces de que pueda subir. Y si sube la tasa de interés en Japón en promedio, pues es probable que ese 1,4% que estaría estimando de crecimiento del Fondo Monetario Internacional pues sea menor. Eso es lo que estaría pensándose, que esta situación que se observa acá de mejoría del crecimiento de 1 a 1,4 es probable que si ellos suben su tasa de interés en lo que queda de año, ese 1,4% sea revisado hacia la baja por parte del Fondo Monetario Internacional. Con relación al Reino Unido, pasaría de 4,1 a 0,4. Fíjense, aquí este 0,4 tiene probabilidad de convertirse en una recesión. ¿Por qué digo esto? Porque el Reino Unido va a tener que seguir subiendo su tasa de interés. Y si sigue subiendo su tasa de interés, eso significa una caída de actividad económica y eso significa que en la segunda parte del año puede registrarse una recesión que desemboque en una situación que haga que ese 0,4 pues sea incluso negativo. Canadá va a reducir también su ritmo de crecimiento a la mitad, pasando de 3,4 a 1,7 y otros países avanzados de 2,7 a 2%. Como se ve, el bloque de países avanzados va a registrar una desaceleración importante, 2,7 a 1,5%. Vamos a ver qué va a pasar entonces con los países, las economías emergentes, los países en desarrollo, América Latina. Y entonces vamos a analizar el caso de la República Dominicana. ¿Qué se puede esperar en materia de crecimiento para la República Dominicana este año 2023? Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.